Bien, a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento vayan a ver este video. Este video es un video corto y conciso, resumen de nuestro sistema circulatorio para aquellos que les ha surgido alguna pregunta en el desarrollo de la temática, así como lo hicimos para sistema digestivo. Entonces, demos inicio. Bueno, básicamente el sistema circulatorio o cardiovascular consiste del corazón y de miles de vasos sanguíneos. El corazón es la bomba muscular que mueve la sangre a través del sistema de esos vasos, que básicamente son arterias, venas y capilares. Estos vasos transportan la sangre que lleva el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, las enzimas y desechos celulares desde y hacia todas las células de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces eso sería pues como básicamente cuál es la función de nuestro sistema circulatorio y cómo está compuesto a nivel general. Ahora hablemos un poco sobre la sangre. La sangre es el tejido conectivo especializado que básicamente consiste de una parte líquida, que recuerden que llamamos plasma, y unas células sanguíneas que habíamos visto cuando vimos tejidos. Dentro de estas células sanguíneas tenemos a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los glóbulos blancos. En general, la sangre tiene algunas funciones como el transporte del oxígeno, el transporte del dióxido de carbono, de nutrientes, de productos de desecho, de hormonas, nos ayuda a regular el pH, a regular la temperatura, nos protege contra los microorganismos pues por acción de los glóbulos blancos. ¿Listo? Entonces recordemos que los glóbulos rojos, que también llamamos eritrocitos, básicamente su función es la del transporte del oxígeno. Nuestros glóbulos blancos son los glóbulos que llamamos también, según su clasificación, en linfocitos, neutrófilos o monocitos. Básicamente, la función de ellos es la protección de nuestro cuerpo como nuestro medio de defensa. Y finalmente tenemos a las plaquetas, que son células completas que están como inactivas y que cuando se requiere que se genere un coágulo o que se dé, por ejemplo, que se sane una herida para que deje de salir sangre, que se cree lo que nosotros llamamos la costra, actúan en ese caso. ¿Listo? Entonces esos son como los tres componentes celulares y el plasma, que es donde está el componente como más líquido de la sangre, que es 91% agua, 7% del plasma está contenido o está, perdón, formado por albúminas, globulinas y fibronógeno. Entonces esa sería como la parte líquida de la sangre. Bueno, pasemos entonces ya a cómo está formado nuestro sistema cardiovascular. Entonces vamos a arrancar por el corazón, que es el encargado de bombear la sangre. Recordemos que el corazón se encuentra ubicado en la caja torácica, que dijimos que está más ladeado hacia la parte izquierda, no es que esté en la parte izquierda, sino que está más hacia ese lado, ladeado hacia ese lado, que mide aproximadamente lo mismo que mide un puño cerrado de la mano de cada uno de nosotros. Básicamente el corazón está formado por un músculo, ese tejido muscular, y tiene una serie de capas que lo forman, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. Esa sería como la estructura anatómica del corazón en cuanto a sus capas que lo forman. Miremos también que el corazón, cuando hacemos un corte de tipo frontal, como el que tenemos acá o el que tenemos aquí en nuestro video o el que se encuentra acá, pues básicamente nos permite mirar la estructura interna. Entonces, ¿cómo es esa estructura? El corazón está dividido en una parte izquierda y una parte derecha, que se dividen a través de lo que se llama el tabique o el septo. En algunos lugares también lo llaman el septo interventricular. Tenemos aquí entonces en la parte superior del corazón unas cavidades que se llaman la aurícula izquierda, la aurícula derecha. En la parte inferior tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Esas son, cuando hacemos el corte frontal, lo que podríamos ver dentro del corazón o las cámaras del corazón, las inferiores y las superiores. Que también tenemos aquí importante que resaltar que nosotros tenemos una válvula, aquí tenemos una válvula que permite el paso de la sangre entre el ventrículo y la aurícula derecha. Esa válvula se llama la válvula tricúspide, y la del lado izquierdo, que permite el paso de la sangre entre la
el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, que se llama la válvula bicúspide. Esa sería como la estructura anatómica del corazón. Ahora veamos cómo es el ciclo cardíaco, es decir, cómo funciona como tal el corazón, que es lo que nosotros llamamos los latidos del corazón. Entonces, si nosotros observamos, en este caso la animación, podemos darnos cuenta que está generándose lo que llamamos como el ritmo cardíaco o el latido del corazón. Comúnmente lo que hace es que las dos aurículas, recuerden que son la parte superior del corazón, en forma simultánea se contraen mientras los dos ventrículos, es decir, la parte de abajo, se relajan. Cuando los ventrículos se relajan, las aurículas se contraen. Estos dos momentos del ciclo cardíaco o del latido del corazón se llaman la sístole y la diástole. La sístole es el término que se utiliza para referirse a la fase de contracción y la diástole es el momento en el que se hace la fase de relajación. Un ciclo completo de latido cardíaco es cuando se da una sístole y una diástole, como lo que estamos nosotros observando acá. Aquí lo vemos un poco más lento. Entonces, las dos aurículas funcionan al tiempo y los dos ventrículos funcionan al tiempo para permitir el flujo de la sangre. Aquí estamos en diástole, miren acá cómo aparecen los nombres del movimiento que se está dando del corazón. Cada vez que se da el proceso nos aparece aquí si estamos hablando de diástole o si estamos hablando de sístole. En la primera parte la animación está un poco más rápida y cuando se baja al ritmo, se disminuye la velocidad, podemos notar cómo se da el proceso. Entonces aquí estamos en sístole ventricular, pasamos luego a el proceso de diástole general y luego vendría una sístole de tipo auricular. Ese es el ciclo cardíaco. Bueno, ¿cómo fluye la sangre a través del cuerpo? Entonces, básicamente vamos a hablar de que tenemos como una circulación mayor o un circuito más grande y una circulación menor, es decir, un circuito más pequeño. Entonces, la circulación mayor es cuando la sangre oxigenada va del corazón al cuerpo, sale por acá, va hacia el cuerpo, y la sangre poco oxigenada del cuerpo vuelve al corazón. Eso es un circuito grande, es decir, un recorrido largo, por eso se llama circulación mayor. Y la circulación menor es cuando va la sangre del corazón hacia los pulmones y de los pulmones retorna nuevamente al corazón. Observemos acá un poco el tema de los colores. Comúnmente con el color rojo nos señala la sangre que está oxigenada y con el color azul la sangre poco oxigenada. Entonces observen que la sangre oxigenada sale del corazón al cuerpo, en el cuerpo se recogen los desechos, en ese caso por ejemplo el CO2 también, y esa sangre poco oxigenada vuelve al corazón. Ese sería el circuito mayor. Luego, la sangre poco oxigenada sale hacia los pulmones, se da el proceso de oxigenación de la sangre, recuerden a través de los alveolos, es decir, se recibe oxígeno, se bota el CO2 en los pulmones para que sea expulsado. Allí se recoge oxígeno y esa sangre ya enriquecida con oxígeno vuelve al corazón. Ahí estamos señalando los dos circuitos. Si miramos aquí la animación, entonces podemos darnos cuenta que lo que la animación nos muestra es precisamente eso. Cómo esa sangre oxigenada que es rojita sale del corazón, va hacia todas las partes del cuerpo, aquí nos señalan algunas, y la sangre que se representa con el color azul, cuando sale de las partes del cuerpo, pues vuelve al corazón para que el corazón la envíe a oxigenarse a los pulmones. Eso es lo que nosotros llamamos el circuito mayor y el circuito menor. Siempre recuerden esa simbología, sangre oxigenada con rojo y sangre poco oxigenada con el color azul. Bueno, ahora aquí tenemos las venas, las arterias y los capilares, es decir, los vasos sanguíneos. Entonces ya sabemos que por los vasos sanguíneos es por donde corre la sangre. Veamos que las venas y las arterias básicamente están formadas por tres capas, una capa interna, una capa media y una capa externa o túnicas que también se llaman. ¿Cuál es la diferencia básica entre las venas y las arterias? Las arterias tienen unas paredes mucho más gruesas y más fuertes comparadas con las venas.
Las venas además tienen unas estructuras que se llaman unas válvulas que permiten que la sangre nunca se devuelva, es decir, que siempre se pueda garantizar que el flujo de sangre de las venas va hacia el corazón. Los vasos sanguíneos más pequeños que nosotros tenemos en el cuerpo se llaman los capilares, que son vasos microscópicos compuestos de células de tipo epitelial escamosa. Ellos se encuentran muy cerca a cada una de las células de su cuerpo y básicamente su función es permitir el intercambio de nutrientes, de oxígeno, de desechos, de dióxido de carbono entre la sangre y obviamente las células. Tenemos que tener aquí presente algo muy importante. Todas las arterias cargan sangre oxigenada que sale del corazón hacia alguna parte, excepto, y que ya lo vimos en el circuito de cómo se forma la circulación mayor y menor, excepto la arteria pulmonar que lleva sangre poco oxigenada a los pulmones. En el caso de las venas, todas las venas tienen como función cargar sangre poco oxigenada, exceptuando la vena pulmonar que lleva sangre oxigenada hacia el corazón. Son las únicas excepciones. Entonces, en ese caso, todas las arterias con sangre oxigenada, todas las venas con sangre poco oxigenada, con las excepciones que les acabé de comentar. ¿Por qué razón? Miremos que del corazón sale hacia los pulmones sangre poco oxigenada y la salida del corazón siempre se hace a través de una arteria. En el caso de las venas, cuando llegan la vena del pulmonar con sangre oxigenada que llega al corazón, pues sería la única que en ese caso carga sangre de tipo oxigenado. Listo, no vayan a confundirse ahí en ese caso, pero para que lo tengan en cuenta como una de las excepciones con respecto a la función de las venas y las arterias. Básicamente, pues esas son como las características del sistema circulatorio, tanto en relación a la anatomía, es decir, a cómo está formado, y con relación a la fisiología, que recuerden que es la parte funcional.